Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar filosofía del lenguaje. Estamos viendo la conferencia 6 del atomismo lógico. Bien. A ver, el último punto que estaba abordando era la importantísima distinción entre una descripción definida y un nombre. Indiqué 4 razones. A ver, la primera, que un nombre es algo simple, una descripción definida es algo complejo. Segundo, pensemos en el ejemplo de Cervantes es el autor de Don Quijote o Juan León Mera es el autor del himno nacional. A ver, pongamos... A ver, el autor del himno nacional es Juan León Mera. ¿Sí? A ver, esta oración no es la misma que Juan León es Mera. ¿Sí? A ver, en ambos casos el verbo ser es de identidad. ¿Sí? Y recuerden que no se trata de identidad objetual de dos personas, sino identidad lingüística. Por una parte tenemos, esto es un nombre, y acá tenemos una descripción definida. ¿Sí? Ahora, esta primera identidad es diferente de esta segunda. Acá tengo identidad entre dos nombres. Juan León es un nombre y Mera es otro nombre. ¿De qué depende la segunda oración? De cómo le bautizaron, qué nombre le pusieron sus padres, a qué familia pertenece. En cambio, la segunda depende de que Juan León se siente a escribir esta obra. ¿Sí? Entonces, las condiciones de verdad de ambas oraciones son diferentes. Esa es segunda oración, segunda razón. Una tercera razón para sostener esta diferencia es que hay por lo menos un contexto en el cual la sustitución de una descripción definida por un nombre que signifique lo mismo, a primera vista, cambia el significado de la oración original. Recuerden el caso de Eduardo no sabe qué es una moncaiba, pero sí sabe qué es una arepa. ¿Sí? A ver, pero ahí son simplemente sinónimos. No, yo les puse el ejemplo de Eduardo quiere saber si Antonio Machado es el autor de Juan de Mairena. ¿Sí? Ahí tengo fíjense, le voy a escribir la oración completa. A ver, Eduardo quiere saber si Antonio Machado es el autor de Juan de Mairena. Bien, fijémonos que tengo aquí
Antonio Machado es el autor de Juan de Mairena. Esta es una identidad, pero esta oración está como oración subordinada de otra principal. ¿Sí? Y aquí tenemos un par de verbos de los que se suele llamar intencionales, querer y saber. ¿Sí? Saber es una cuestión epistemológica o cognitiva, querer es una cuestión de voluntad. Y esta identidad es algo así como el objeto directo de este verbo. Tengo una oración principal, digamos, sin tomar en cuenta este infinitivo. Esto está conjugado, el primer verbo. Y aquí tengo otra oración, la principal, una subordinada. Cuando en este contexto reemplazo el autor de Juan de Mairena por Antonio Machado, me hace pasar de una oración verdadera a otra falsa. Y esa es tercera razón para diferenciar. ¿Sí? A ver, si es resumiendo, esto es simple, esto es compuesto o complejo. Primera, segunda, tercera. La cuarta razón era la de que a ver. Una expresión definida en un solo nombre. De una descripción definida puedo, no sé si lo expresé en este sentido, solo de una descripción definida puedo afirmar la existencia. ¿Sí? A ver, creo que lo expresé de una manera un poco diferente. Ya, a ver. Ya, puedo afirmar, ya, gracias Erika, puedo afirmar la existencia de una descripción definida, pero no de un nombre. ¿Sí? Afirmar o negar nos da igual. ¿Sí? Es decir, si es que digo, a ver, Sócrates existe y el filósofo condenado a la cicuta, a morir por viviendo la cicuta, existe. Ambas oraciones son diferentes. ¿Por qué? En ambos casos tenemos oraciones existenciales y el predicado existe. Estoy aplicando al sujeto gramatical. En la primera oración tengo un nombre, en la segunda una descripción definida. ¿Sí? El filósofo condenado a beber la cicuta es una descripción definida. Solo la segunda tiene sentido. ¿Sí? Pero en el primer caso estoy atribuyendo existencia a un particular. ¿Sí?
este predicado existe, lo que dice la oración es que es como una propiedad de este particular. Pero esto no tiene sentido en esta teoría del atomismo lógico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la existencia es una propiedad de una función proposicional, no de un particular. ¿Sí? La existencia es una propiedad de algo lingüístico, no de particulares. En cambio, acá, el filósofo condenado a beber la cicuta, ¿sí? Esta descripción definida, ya voy en esta clase a simbolizar, ¿sí? Empecé ya ese trabajo, es perfectamente entendible cuando hacemos el análisis lógico, pero acá estoy hablando de una descripción definida, ¿sí? Entonces, sin sentido y con sentido, ¿sí? Bien, esta es una cuarta razón. Podríamos añadir otras razones más, ¿sí? A ver, aquí hablaba de condiciones de verdad, ¿sí? Esta segunda oración, según Bertrand Russell, no sé si les indiqué, es un punto en el cual no quiero insistir mucho para no hacer más difícil esta comprensión. Estoy justificando esta diferencia y puedo rastrear estas razones. No están juntas, pero están regadas en la conferencia 6. Lo que estoy haciendo yo es juntar esas razones. A ver, Juan León es mera. Esta oración o es falsa o es una tautología. Tautología en el sentido de que los nombres que figuran tanto a la izquierda como a la derecha tienen o significan el mismo particular, por lo tanto son sinónimos, ¿sí? Pero en cambio eso no puedo decir de esta oración. No puedo decir que el autor del himno nacional es Juan León Mera, esto es tautológico, como sí lo es esta de acá, ¿sí? Entonces, aumentemos esa. A ver, la oración 2 es o tautológica o falsa. Pero en cambio, eso no puedo decir de la oración 1. Bueno, por lo menos a primera vista. O sea, si nosotros hiciéramos el análisis del significado de Juan León Mera, solamente suponiendo un necesitarismo, como lo sostuvo Leibniz, ahí podríamos decir que dentro del significado de Juan León Mera ya está el ser autor del himno nacional. Pero si creemos que Juan León Mera escribió el himno nacional de una manera contingente, pudiendo no haberlo hecho, entonces, con ese supuesto, no podemos equiparar Juan León Mera con esta descripción definida. El hecho de que escribió el himno nacional no forma parte de la esencia de Juan León Mera. Es lo que piensan los contingentistas, ¿sí? Bueno, solamente comento entre paréntesis que hay ahí una suposición metafísica dentro de la filosofía del lenguaje, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí están 4 razones. Quiero, en el transcurso de esta clase voy a añadir una quinta
razón, pero para eso necesito introducir la notación simbólica, ¿sí? De modo que no puedo expresar en este momento. Con todo, voy a dejar aquí escrito el número 5. A ver, voy a enunciar esta quinta razón, pero la explicación me va a tomar más de una media hora. ¿Sí? A ver, voy a poner que simplemente el enunciado de esta quinta razón. ¿Sí? 5 razones a favor de esto. A ver, no, en realidad hay 6 razones. Voy a dejar la sexta para después. La quinta es que una descripción definida es un símbolo incompleto. Esto significa que cuando hacemos el análisis lógico de la oración en la que aparece la descripción definida, esta desaparece. ¿Sí? Es decir, no tiene un significado por sí misma. Desaparece en el análisis. Ya vamos a ver inmediatamente. Aquí pongan atención a esto, por favor. Por lo menos en el texto se repite esta idea por lo menos 3 veces. Desaparece cuando se hace el análisis lógico. Esto podría ser una pregunta de examen. Bien, subrayen esto. En cambio, un nombre designa, significa un particular. ¿Sí? Un nombre significa un particular. A ver, eso quiere decir que para volver al ejemplo al número aquí, que está acá, como número 1, oración 1. A ver, voy a graficarles. El autor del himno nacional es Juan León Mera. ¿Ya? ¿Qué significa Juan León Mera? ¿Cuál es el significado de este nombre? La respuesta es... ¿Perdón? No, pues, Juan León Mera es un nombre. Sí, ¿cuál particular? A ver... A ver si es que... No, en este caso no. Eso se aplicaba para Pegaso o Don Quijote. Pero si es que lo dije para Sócrates o para Rómulo, pero no para todo nombre. No. Eso es para los nombres de entes de ficción. Son pseudonombres. Cuando estaba analizando Rómulo no existe, ahí introduje que Rómulo es una descripción abreviada. ¿Qué particular es, Erika? Ya, está en lo correcto. Juan León
Juan Leomer es un nombre y el significado es este señor. ¿Sí? Podría... Al único a quien se aplica, estoy hablando de uno de los 3 Juanes de Ambato. ¿Sí? Este es un señor de carne y hueso, ¿ok? O si quieren, este dibujo está representando a una persona de carne y hueso que recibe este nombre. Ahora, ¿puedo yo hacer lo mismo con respecto a el autor del himno nacional? Y decir, el autor del himno nacional representa a este señor y que da la casualidad que es el mismo de acá. ¿Puedo hacer esto? No. Por eso escribí con rojo, para poder tachar. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver qué significa el autor del himno nacional. Ahora, voy a utilizar la notación simbólica para que ustedes vean, perdón, aquí cometí un grave error, que siempre he estado diciendo antes, un nombre no es lo mismo que una descripción definida. ¿El nombre es complejo o simple? Simple. Ya, entonces el nombre es simple, la descripción definida es compleja, esto es al revés. ¿Sí? Mea culpa. ¿Ya? La descripción definida es compleja. Algo complejo, símbolo complejo, el nombre es algo simple. ¿Ya? Bien. Dejemos de lado en que aquí tengo primer nombre, el segundo nombre y el apellido. Y podríamos aumentar el apellido materno, que si no estoy mal es Martínez. Por más que tenga ahí 4 nombres, a efectos lógicos esto es inanalizable. Un solo elemento. Juan Leomer, como una unidad indivisa. En cambio, ¿creen ustedes que aquí hay una oración? Esto gramaticalmente, el autor del himno nacional, esto se llama frase nominal, porque el núcleo, tengo aquí 1, 2, 3, 4, el núcleo de esta frase con 5 palabras es un sustantivo. Del himno nacional, eso es un complemento de nombre. Pero todo esto, el autor del himno nacional, ¿sí? Lo que gramaticalmente es una frase nominal, ¿creen que eso es una oración? Si hacemos el análisis lógico. ¿Sí o no? Sí. 23. Con 12 hay mitad más 1. ¿Es esto una oración? ¿Es una pregunta? ¿Sí o no? Y me interesa saber la respuesta. ¿Quién dice que sí? Alce la mano. Para Bertrand Russell. Estamos hablando de el autor del himno nacional, el autor de Don Quijote. La capital de la Suay. ¿Ya? Sí es una oración. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien más? 6. ¿Alguien más? No es una oración, alcen la mano. Necesito 12 o más. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11. Falló. 17. Indecisos. ¿Alguien más? Estaban 23. Aquí tengo 17. Alcen la mano indecisos. Bueno. La respuesta sí es una oración. Oración compuesta además. ¿Sí? Ya vamos a ver. Te dije. Ya. ¿Ok? Bien. ¿Está claro esta quinta razón?
todavía creo que realmente para que se comprenda totalmente la quinta razón para diferenciar nombre y descripción definida, tenemos que descender al análisis lógico, lo cual voy a hacer inmediatamente, pero dejo escrita, entonces aquí hay, a ver, verán, este es un término técnico, símbolo incompleto. Una descripción definida es un símbolo incompleto. Y aquí está, ¿qué significa eso? ¿Sí? Forma parte de una oración, pero cuando hacemos su análisis lógico, no hay nada en ese análisis que le corresponda a ningún elemento del análisis lógico que le corresponda a la descripción definida. ¿Sí? Por lo tanto, por sí misma, no significa nada. En contexto, sí. ¿Ok? Bueno, y última. Entonces son 6 razones. Sexta. Y ya no me alcanza el pizarrón. ¿Sí? ¿Podrías dar la razón por la que sí es una oración, por favor? Es que no puedo todavía porque la explicación utiliza notación simbólica, cuantificador existencial, universal, identidad, además de lógica sentencial. Tengo que simbolizar. Y aquí ya no me va a alcanzar, ya añado esta última razón y borramos el pizarrón para ir a la lógica. ¿Ya? Gracias por la pregunta. Si me espera una media horita, ya le doy la respuesta. ¿Ok? Téngame un poquito de paciencia. ¿Sí? No dejo para mañana, hoy mismo. ¿Sí? Ok. Bien, última razón. Hay 2 maneras de negar una oración con descripción definida, con una descripción definida. ¿Sí? Mientras que una sola cuando aparece un nombre. ¿Sí? Dos modos, uno solo con un nombre. Uno solo. Para negar una sola manera, un solo modo de negar una oración con un nombre. ¿Ya? Bien. Entonces, expliqué de otra manera la oración cuarta la cuarta razón. He introducido 2 nuevas que presuponen el análisis lógico, al cual voy a pasar enseguida. Y con esto ya tenemos el fundamento para diferenciar, ¿sí?, una descripción definida de un nombre. No lo es. ¿Ya? Ok, entonces, ¿alguna pregunta? Esto va a quedar claro inmediatamente después de introducir la notación simbólica, que está expresada en lenguaje natural en la conferencia, puesto que es una conferencia de divulgación, no se está refiriendo a un público que se supone que sabe lógica, sino al público en general. Y por eso explica con palabras, no tenemos ni un solo símbolo en la conferencia. Debe ser porque está hablando y seguramente hubiera podido tener un pizarrón y explicar, pero no lo hace. ¿Sí? Bueno, no creo que sea su objetivo ese. ¿Ya? Pero ¿cómo simbolizar? Está en el texto, solo que no simboliza. Está usando simplemente
el lenguaje, bueno, en su caso el inglés, nosotros usamos una traducción española, ¿ok? Bueno, entonces voy a detener aquí el video para borrar el pizarrón.